Bueno, vamos con el problema primero de análisis, que es el número 5, E5. Nos dice lo siguiente: dada la función f de x, 3x cuarta más x cubo menos 1, determínense sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus extremos relativos y el número total de puntos en los que f de x se anula. Esta es la parte más complicada, pero vamos a ver si lo resolvemos. Y para esto nos dan la indicación de que tengas en cuenta la monotonía de la función y los valores que toman los extremos relativos previamente calculados. Entonces, bueno, lo primero de todo es que la función f de x es un polinomio, ¿no? Es 3x cuarta más x cubo menos 1, es un polinomio, con lo cual es continuo y derivable en todo el dominio real, ¿no? En todo su dominio, que son los números reales. Polinomio es una función que no ofrece ninguna prueba. Es continua y derivable en R, ¿no? Para hacer el estudio, vamos a hacer incluso un pequeño dibujo de la función, que además nos va a valer. Vamos a ver, lo primero de todo es, voy a estudiar las ramas. ¿Qué son las ramas? El comportamiento en el infinito. Yo sé cuando x es muy grande, el límite cuando x es infinito de la función 3x cuarta más x cubo menos 1. Este es un polinomio, el término que cuenta en el infinito es el de mayor grado, que sería más infinito, evidentemente. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, ¿no? Sería 3x cuarta más x cubo menos 1. También sería infinito, ¿verdad? Tendríamos 3 por menos infinito a la cuarta, exponente par, positivo, con lo cual sería más infinito. ¿Qué significa esto? Que yo no sé cómo es la gráfica de la función, pero cuando x es muy grande, tanto positivo como negativo, ¿verdad? La función tiende a más infinito y viene de más infinito. Esto significa las ramas, ¿vale? Bueno. Lo segundo que vamos a hacer, esto nos vendrá muy bien para tener una visualización del problema. Lo segundo que vamos a hacer es lo que me pide el problema, que es estudiar la monotonía. Y para hacer la monotonía vamos a hacer la primera derivada, ¿no? La primera derivada de la función, en este caso sería pues 12x cubo, ¿verdad? Más 3x cuadrado. Entonces, la condición necesaria de extremo sería, ¿no? Sería que la primera derivada sea 0. F' de x es igual a 0, que sería 12x cubo más 3x cuadrado es igual a 0. Una ecuación cúbica que tiene como factor común 3x cuadrado, ¿verdad? Que daría 4x más 1 igual a 0, que tiene dos soluciones. Una es 0 y otra es menos un cuarto. Con lo cual hay dos puntos donde la función tiene derivada 0. Hay dos candidatos a ser extremos. Entonces, para ello evaluamos el signo. Tengo dos criterios. Voy a utilizar el criterio de la primera derivada, que es el signo de la primera derivada. Entonces, para ello, pongo aquí signo de la primera derivada. Y aquí pongo la recta real, ¿no? Y en esta recta real voy a poner los números donde la primera derivada es 0, que aquí serían menos un cuarto, ¿no? Y 0. Y aquí voy a hacer la tabla de signos. Aquí pongo f' y aquí pongo f. Yo sé que f' menos un cuarto vale 0 y en 0 vale 0, ¿no? Entonces el signo de la primera derivada, ¿no? Es, al sacar factor común, ¿verdad? Esta es la primera derivada, ¿no? Entonces, evidentemente, el signo de la primera derivada lo da 4x más 1, porque la primera parte, que es 3x al cuadrado, ¿verdad? Esto es siempre positivo. Con lo cual el signo lo proporciona 4x más 1. Que a partir del menos un cuarto es positivo y antes es negativo. Observa, por ejemplo, para el 0, ¿no? Para 0 queda 4 por 0 más 1 positivo, con lo cual sería positivo, positivo y antes sería negativo. ¿Qué significa esto? Que la función antes decrece, después del menos un cuarto crece, igual que pasa en el 0 que crece, ¿no? Con lo cual diríamos que f es decreciente, que f es decreciente, ¿no? En menos infinito menos un cuarto, ¿verdad? Y f es creciente y creciente en menos un cuarto infinito, salvo el 0, que ahí es 0, la derivada, ¿no?
¿vale? ¿Y qué sucede menos un cuarto? Que tengo un mínimo y en el punto 0 no tengo extremo porque no cambia el crecimiento. Con lo cual, f tiene un mínimo en x igual a menos un cuarto, ¿verdad? En 0 no tiene nada, no tiene extremo, porque no cambia el crecimiento. Es creciente antes y creciente después. Y este mínimo es muy importante calcularlo. Este mínimo es menos un cuarto f de menos un cuarto. Entonces cogemos una calculadora y hacemos f de menos un cuarto, ¿no? F de menos un cuarto, ¿cuánto vale? Sería f de menos un cuarto, lo pongo aquí, f de menos un cuarto sería 3 por menos un cuarto a la cuarta, más menos un cuarto al cubo, menos, a ver, que se me dio la función, menos 1, ¿no? Menos 1. Si haces las cuentas con la calculadora, o a mano, como tú prefieras, queda menos 200, perdón, menos 200... menos 257 menos 257 partido por 256. Menos 257 partido 256. Es decir, más o menos 1, menos 1,0 algo, ¿no? Un poquito más grande que menos 1, ¿verdad? ¿No? ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. Gráficamente tendríamos lo siguiente. Desde el punto de vista gráfico, tengo aquí el dibujo, ¿no? Tendríamos que en menos un cuarto, que estaría aquí, menos un cuarto que tengo, ese es punto menos un cuarto, un mínimo, que sería por aquí. Ahí tengo un mínimo de la función, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué hace la función antes del mínimo? Decrece, ¿no? Decrece, es decir, viene de por aquí, decrece hasta el mínimo. Y luego, después del mínimo, ¿qué es lo que hace? Crece. Fíjate que además hay un punto muy sencillo, que es para 0 vale menos 1, ¿no? Que además para 0 este es un punto P. El punto P sería para 0 menos 1, ¿verdad? Que sería por aquí, porque si esto es menos 257, a ver, lo dibujamos más o menos bien para que lo tengas, no, perdón, aquí tendríamos, ¿no? El azul, este sería el mínimo, este sería el punto 0 menos 1, ¿no? Sería algo parecido a esto, ¿no? La función crece hacia el infinito, con lo cual, ¿cuántos puntos de corte tiene la función con el eje X? Es decir, ¿cuántas soluciones, ¿no? ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación? Pues tiene 2, ¿no? La función f de x se anula en 2 puntos. Solamente en 2 puntos, no puede haber más puntos, ¿verdad? Porque la función hasta el mínimo decrece. Y el mínimo está por debajo del eje de las x y viene del menos infinito. Y desde el mínimo crece y tiende hacia más infinito, es una rama infinita, con lo cual necesariamente corta a un punto, con lo cual habría 2 puntos de corte con el eje de las x. ¿Vale? Este es el ejercicio.